Pues ahí están las reacciones. Primero queremos hablarles de la reacción del gobierno nacional, las reacciones de la familia, pues no tenemos mucho que comentar ahí, simplemente es la familia que está expresando su dolor, pero las reacciones de gobierno sí. Primero de estas dos, la de la vicepresidenta, que en mi concepto, que yo tuve la oportunidad de hablar con ella esta mañana, de entrevistarla en la emisión de Redman Noticias, fue un mensaje sensato, fue un mensaje serio, fue un mensaje tranquilo, fue un mensaje que estaba llamando a la unión nacional, que estaba reconociendo que esto no puede permanecer así, con estos odios y con esta polarización. Se notaba incluso en su tono de voz, Paula, que estaba bastante afectada por la noticia, lo hizo muy temprano, pero a las 10 de la mañana, pasadas las 10 de la mañana, habló el presidente de la República y muchas personas cuestionaron por qué el presidente se demoró tanto en responder. Dijo la vicepresidenta, porque le pregunté, y ella dice, seguramente el presidente está haciendo reuniones, coordinaciones y en su momento hablará. Y lo hizo a través de la cuenta en X, no fue declaración pública. No, es cierto, llamó mucho la atención porque incluso, bueno, se pronunció primero la vicepresidenta, se pronunció primero la primera dama de la nación antes que el presidente y esto claramente pues no pasó desapercibido. Pero lo importante aquí es que esos mensajes que se han producido después de este magnicidio, después de que conociéramos la muerte de Miguel Uribe Turbay, han girado en torno, sobre todo en lo que tiene que ver con la vicepresidenta, lo menciona también un poco el presidente Petro en su trino que es bastante extenso, tienen que ver con ese llamado a la unidad, a cómo la vida no puede estar por encima de ninguna ideología. Lo importante ahora es que eso que se está diciendo se ponga en práctica. Aquí tiene que haber un punto de quiebre. Hemos pasado por situaciones igual de dolorosas y de trágicas muchas veces y hablamos del punto de quiebre y nunca se da. Ojalá esta vez sí lo sea. El país lo clama y lo necesita. No se puede seguir llevando por delante vidas de jóvenes que lo que quieren es hacer política, que ni siquiera tienen 40 años, que dejan un niño de 5 años porque las balas los asesinan. Usted tiene toda la razón, en el fondo. Y en la forma también, porque la forma habla del fondo. Y a mí sí me parece que el presidente se demoró mucho en dar una declaración y me parece que hacerlo por la cuenta de X es un magnicidio. Y ameritaba una declaración del presidente de la República en viva voz, frente a los medios de comunicación, incluso una locución. Teníamos, nos habían avisado que era posible, era una posibilidad que estaban estudiando, que el presidente de la República diera una declaración hoy en la locución. Sí. No lo ha hecho, no ha hablado, simplemente es un mensaje en X. Lo que dice, pues ya lo acabamos de registrar, pero también es la presencia del jefe de Estado, que a esta hora todavía no ha dado una... Solamente su declaración en la cuenta de X, pero todavía de viva voz, en las cámaras, sí, frente a los colombianos, pues no lo ha hecho. En el caso de cualquier magnicidio, es fundamental que el jefe del Estado se pronuncie, pero muchísimo más que se pronunciara a tiempo y el contenido de ese pronunciamiento en la actual coyuntura. Hay gente que ha dicho... no, es que nos devolvimos 35 años en la historia de Colombia. Lo que le tocó a los papás ahora le está tocando a los hijos, como si fuera la misma película que se vuelve a ver, como si fuera un carrusel que vuelve a pasar por el mismo sitio. Pero no, el país es distinto. Estamos hablando de los finales de los años 80 del siglo pasado, cuando muchos candidatos sufrieron atentados, varios de ellos fueron asesinados por cuenta principalmente del narcotráfico que se oponía al Estado colombiano. El narcotráfico se enfrentaba y quería dominar al Estado colombiano. Hoy las cosas son distintas. Hoy el narcotráfico en Colombia tiene una expansión de área cultivada que es verdaderamente pasmosa, verdaderamente aterradora. Hoy los grupos que son los capos del narcotráfico que dialogan con el gobierno, que les generan una zona de concentración, que se les da una gabela a los unos, que con los otros vuelve a haber pelea, pero más adelante puede haber otro tipo de arreglo. Pero también el gobierno prepara o ha presentado un proyecto de ley que le da gabelas a narcotraficantes rasos que no tienen ninguna aspiración política. La coyuntura es totalmente distinta a la de hace 35 años. Por eso era tan importante el pronunciamiento del presidente de la República y por eso es tan importante lo que siga diciendo de aquí en adelante. Se demoró mucho, sin duda, se demoró muchísimo el pronunciamiento. Fue extenso, sin duda, fue un pronunciamiento extenso. Coincido con Giovanni en que esto era digno de una locución, de las que se dan silvestres por estos días en el país político y de parte del gobierno. De ese mensaje tan extenso, el 10% de los párrafos manifestando su condolencia a la familia de Miguel Uribe. Y el 90% de los párrafos hablando de él, del M-19, del pasado, del grupo, etcétera, etcétera. Me parece que también hay un desequilibrio, francamente, en ver la solidaridad
con la familia que se duele en este momento. ¿Y por qué es tan clave lo que el gobierno haga de aquí en adelante? ¿Por qué tan importante? No sabemos quién atentó contra Miguel Uribe. Hay indicios que la nueva Marquetalia, que la segunda Marquetalia, que qué sé yo, vamos a ver hasta dónde llegan las investigaciones. Pero el entorno en el que se ha dado este magnicidio sí es un entorno muy específico en el que el gobierno tiene cosas que decir, porque es un gobierno de polarización, de pugnacidad, de múltiples mensajes del presidente en sus redes sociales alrededor de Miguel Uribe antes de que sucediera el magnicidio, invitando, haciendo, generando disputas, generando tensión, etcétera, etcétera. Y paralelamente haciendo una política de seguridad que deja que cualquier grupo criminal ande a sus anchas por el territorio nacional. Esas son diferencias muy grandes frente a hace 35 años. Y esas son las diferencias que hacen que todo el mundo espere que el presidente diga algo más que una parrafada de la cual el 80% habla de su pasado. Vamos a ver qué dice cuando el presidente decida salir a los medios de comunicación, si hace alocución o no la hace. Por ahora nos quedamos con ese mensaje en X que no es suficiente.